Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 4 de los webinars del proyecto IC Challenge. IC Challenge, como todos sabéis o conocéis, es un programa formativo de actualización de insuficiencia cardíaca dirigido a los clínicos que tratamos en mayor o menor medida a los pacientes con esta patología, con la insuficiencia cardíaca. Nefrólogos, internistas, incluso endocrinos, cardiólogos, residentes de todas las especialidades y médicos de atención primaria. Este programa va a ser útil para su formación. El programa está acreditado por la Agencia de Formación, de la EBES, de la Consejería de Sanidad, y por tanto, cuando terminemos este webinar, para su acreditación deberéis de rellenar un formulario que estará adjunto a un link en la página web de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Hoy toca este cuarto webinar que vamos a hablar de los satélites de la insuficiencia cardíaca, fundamentalmente la diabetes, la insuficiencia renal y la dislipemia. Estas comorbilidades, que como todos ustedes saben, son muy frecuentes en el paciente con insuficiencia cardíaca y por un lado dificultan su diagnóstico, por otro lado dificultan su tratamiento y empeoran, como todos ustedes conocen, el pronóstico, aumentan las hospitalizaciones, empeoran la calidad de vida. Y entre ellas tenemos, tanto por un lado, la anemia, entre un 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, el déficit de hierro, que puede llegar hasta un 70% de nuestros pacientes, la fibrilación auricular, la diabetes, que es uno de los componentes que vamos a tratar esta tarde, que puede llegar hasta un 50% de los pacientes que tratamos con insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, que también va a ser el segundo de los aspectos que hablaremos en este webinar, que puede alcanzar hasta un 55% de los pacientes en las distintas series, e incluso la dislipemia, que como bien saben está muy bien acompañada en los pacientes con cardiopatía isquémica, pero que también con insuficiencia cardíaca tenemos algo que decir. Para este webinar, en el cual vamos a hablar de estas tres principales comorbilidades, me acompañan tres exponentes que todos conocéis de nuestra comunidad, que son el doctor Carlos Morillas, que es endocrinólogo, el doctor Marco Montolomoli, que es nefrólogo, y el doctor Juan Cosín, que es cardiólogo clínico del Hospital Arnau de Vilanova. Vamos a empezar con el primer satélite de estas comorbilidades y para esto va a hablar el doctor Carlos Morillas, que es endocrinólogo, jefe de servicio endocrino del Hospital Dr. Poset de Valencia. Adelante, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Lorenzo, y a la Sociedad Valenciana de Cardiología por invitarme a participar en esta webinar. Y yo os voy a hablar del primer satélite, la insuficiencia cardíaca y diabetes, y viceversa. Primero os hablo de la prevalencia de la diabetes mellitus en las diferentes cardiopatías que vosotros veis, y aproximadamente en un tercio de vuestros pacientes presentan diabetes. En el caso de insuficiencia cardíaca, en esta serie es el 34%, pero si veis, en este estudio de Cardiotest, desde el año 99 al 2009, años se ha multiplicado por 2 la prevalencia de diabetes en los pacientes que veis vosotros. De insuficiencia cardíaca hemos pasado del 24% al 48%, y no es que se haya duplicado la prevalencia de diabetes en vuestra patología, es que la busquéis con más ahínco, pedís más hemoglobinas glicosiladas, en ocasiones hacéis sobrecargas orales de glucosa con 75 gramos, y eso ha hecho que aumente mucho la prevalencia de diabetes en vuestros pacientes. Clásicamente, las enfermedades que hablábamos en diabetes cardiovasculares no aparecían en insuficiencia cardíaca, era la gran desconocida, siempre hablábamos. La estrella era la enfermedad coronaria, que en población con diabetes se multiplicaba por 2 o por 4. La enfermedad cerebrovascular también se multiplicaba por 3. Y sobre todo, si eran diabéticos y fumadores, las amputaciones de miembros inferiores por vasculopatía periférica se multiplicaban por 15 e incluso por 40 en los pacientes diabéticos tipo 2 y fumadores. Pues ya lo he comentado, la insuficiencia cardíaca era la gran desconocida. Es frecuente, tiene un pronóstico muy grave, pero era la gran olvidada. Siempre que hablábamos de complicaciones macrovasculares,
nos dedica a lo que os he comentado, cardiopatía isquémica, accidente vasculocerebral y vasculopatía periférica. Luego hablábamos de complicaciones microvasculares, donde aparecía otra satélite de hoy, la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía. Pero la insuficiencia cardíaca habitualmente no lo hablábamos en las complicaciones de la diabetes. Pero si vamos a esta causa de hospitalización en Estados Unidos, del año 98 al 2014, se ve que la insuficiencia cardíaca, tanto en mujeres como en varones, es la principal causa de ingreso por hospitalización, muy por encima del síndrome coronario agudo y claramente más, por mucha mayor prevalencia que el ictus isquémico y que el ictus hemorrágico. Realmente la insuficiencia cardíaca se redescubre en el 2008 con el metaanálisis que hizo Nissen, que se asoció la rosiglitazona con un aumento de eventos cardiovasculares, aumento de infarto de miocardio y aumento de insuficiencia cardíaca. De ahí que la rosiglitazona no se apruebe la indicación que tenía ya asumida en Europa y se retira del mercado, y en Estados Unidos la rosiglitazona, a partir de ese metaanálisis de Nissen, su prescripción disminuye en una gran cantidad. Tanto es así que la pioglitazona, que tiene un efecto positivo a nivel cardiovascular, dudas, pero parece que es positivo, prácticamente no se pauta porque tiene un aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca, y actualmente parece que empieza a tener otra vez, aumentar su uso por el efecto positivo sobre la esteatohepatitis. Pero ya os digo, la pioglitazona, como se contagia de ese metaanálisis de Nissen de la rosiglitazona, aumenta eventos cardiovasculares debido al aumento de insuficiencia cardíaca, no de cardiopatía isquémica. Desde ese metaanálisis de Nissen se exige a todos los fármacos para que se aprueben para la diabetes en Estados Unidos y también en la EMA en el 2012, que tengan estudios de seguridad cardiovasculares. Y si os fijáis, las gliptinas, que siempre decimos que son muy seguras, no son tanto. La sasagliptina salió que no era inferior para el MAEC, pero tenía un aumento de insuficiencia cardíaca. Y la alogliptina también parecía, aunque el intervalo de confianza tocaba la unidad, que también aumentaba el riesgo de insuficiencia cardíaca. Dentro de las gliptinas, si hay un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que os ha ingresado, no se le debería pautar sasagliptina ni alogliptina, y probablemente tampoco la vildagliptina no tiene estudios de seguridad cardiovascular. Vamos a hablar ahora de los glucosúricos, que serán los fármacos que vamos a utilizar fundamentalmente en el paciente con diabetes y a los que quiero prevenir la insuficiencia cardíaca. En condiciones normales hay una filtración glomerular de unos 180 gramos de glucosa al día, se reabsorbe el 90% de esa glucosa en el glucotransportador sodio-glucosa tipo 2 y prácticamente no se elimina nada por la orina. A la vez que se reabsorbe glucosa, se reabsorbe sodio. Vamos a hablar, se hicieron a partir de ese metaanálisis de Nissen estudios de seguridad cardiovascular con ISGLT2, 4 de eventos cardiovasculares y 1 de eventos renales. El único que tiene como objetivo primario los objetivos renales es el Creedence, que era con canaglifosina. Pero tenemos estudios de empaglifosina, de canaglifosina, de dapaglifosina y de ertuglifosina con estudios cardiovasculares. La diabetes, más o menos en todos estos estudios, tenía una evolución de más de 12 años de evolución de media. Con enfermedad cardiovascular establecida, el 100% del EMPA-REG y el 100% del VERTIS eran pacientes que ya habían tenido un evento cardiovascular. Y en cuanto a la historia de insuficiencia cardíaca, ya os he dicho que es la gran desconocida, aunque hemos visto que aproximadamente un tercio, casi la mitad de vuestros pacientes tienen diabetes.
cuando tenemos diabetes no buscamos muchas veces insuficiencia cardíaca, y aquí lo vemos en estos estudios. Mirar que en el EMPA-REG, que es un estudio que se hace en el 2015, solo tiene insuficiencia cardíaca diagnosticada el 10%, que se repite en el DECLARE, que se repite en el CANVAS. Sí que en el VERTIS hay 1 de cada 4 de los pacientes incluidos en el estudio que tienen insuficiencia cardíaca diagnosticada. Ahí tenemos que mejorar los endocrinólogos. Pacientes diabéticos que vemos, probablemente debemos hacer una búsqueda más proactiva de insuficiencia cardíaca. Porque ya os digo, en pacientes que tienen una evolución de diabetes de más de 10 años de evolución en todos ellos, excepto no es conocida en el EMPA-REG, solo te presentaban insuficiencia cardíaca en una décima parte en la mayoría de ellos, y como mucho 1 de cada 4 en el estudio VERTIS. En todos estos estudios con SGLT2, la hospitalización por insuficiencia cardíaca se redujo al menos en un 30%. La reducción del riesgo relativo en el EMPA-REG fue del 35%, del 33% en el CANVAS, del 27% en el DECLARE y del 30% en el VERTIS. Tanto si eran pacientes con eventos cardiovasculares, como 100% era el EMPA-REG y el VERTIS, como en el CANVAS y en el DECLARE, que la prevalencia de pacientes con eventos cardiovasculares no era tan elevada. Todo eso es debido, se ve el beneficio ya a los 3 meses de llevar el fármaco. Es decir, que son efectos hemodinámicos relacionados con el aumento de natriuresis que lleva la eliminación de glucosodio. A la vez que hay 1 milimol de glucosa, se elimina 1 milimol de sodio. Mirar que la insuficiencia cardíaca, todos la hospitalización, todos la reducen. No ocurre así en la muerte cardiovascular, que el único que la redujo fue el EMPA-REG, el primer estudio que se hizo con SGLT2, que se redujo en un 38%, y el MACE hubo una reducción tanto en el EMPA-REG como en el CANVAS significativa, pero no se vio significativa ni en el DECLARE ni en el VERTIS. Y lo único que vemos un comportamiento de clase de los SGLT2 es en la insuficiencia cardíaca. Eso lo vimos en todos ellos, cuando hacemos un análisis, incluyendo también el CRIDENCE, que es un estudio de eventos renales, se vieron que los 4 glucosólicos analizados reducían el primer episodio de insuficiencia cardíaca. Y en el metaanálisis había una reducción del 32%. Si vamos a la existencia o no previa de enfermedad cardiovascular, ya os he comentado que tanto el EMPA-REG como el VERTIS son 100% con eventos cardiovasculares, por eso no aparecen cuando se hace el análisis de los que no tenían enfermedad cardiovascular. Tanto los que tenían enfermedad cardiovascular previa como los que no tenían enfermedad cardiovascular, el beneficio de la hospitalización por insuficiencia cardíaca era un 30% con enfermedad cardiovascular previa, un 37% sin enfermedad cardiovascular previa, donde no aparecía ninguno de los pacientes que llevaron empagliflozina en el estudio EMPA-REG ni ertugliflozina en el VERTIS, ya que tanto el EMPA-REG como el VERTIS os he comentado que el 100% eran pacientes que habían tenido un evento cardiovascular previo. Es decir, que tanto los estudios de prevención secundaria que tenían ya enfermedad cardiovascular establecida, como diabetes con múltiples factores de riesgo cardiovascular, ya os he comentado que tenían al menos 11 años de evolución en los estudios de seguridad cardiovascular, se vio en todos ellos una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. También, y eso lo presentará Marco, hubo una reducción de eventos renales, pero yo me estoy refiriendo a la insuficiencia cardíaca. En todos ellos, tanto en prevención secundaria como prevención primaria con múltiples factores de riesgo cardiovascular, se vio una reducción que fue de forma muy precoz, a los 3-4 meses, claramente en relación con los efectos hemodinámicos de los glucosúricos que se acompañan de natriuresis, de hipovolemia
y de mejoría clara de la insuficiencia cardíaca. Mecanismos de los SGLT2 no es por la glucosuria, no es por el control metabólico, la mejoría es por la natriuresis, por esa natriuresis lleva una disminución de la precarga, posteriormente lleva una disminución de poscarga y de congestión pulmonar, a una disminución de la filtración renal, y todos esos beneficios que relacionan con la hipovolemia relacionada con la natriuresis no son debidos a la parte izquierda de la diapositiva, a los beneficios relacionados con el beneficio de control metabólico. Se benefician igual los pacientes con hemoglobina controlada, hemoglobina glicosida controlada, como no. Y realmente en los estudios de seguridad cardiovascular se busca que el paciente que lleva tratamiento con fármaco de intervención, en este caso glucosúricos o placebo, tengan similar control glucémico. Entonces, desde el 2018, pero os pongo las guías del 2021, de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea de Diabetes, siempre, cuando una persona tiene diabetes, debe llevar modificación de estilo de vida en metformina, pero si tiene alto riesgo de insuficiencia cardíaca o de enfermedad cardiovascular o de enfermedad renal, no estamos hablando de insuficiencia cardíaca, independientemente de la glicada, si tiene insuficiencia cardíaca hay que dar de elección empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina, también se podría dar ertugliflozina, pero ya os he comentado que la ertugliflozina no hubo mejoría de eventos cardiovasculares y por eso en estos momentos los 3 fármacos glucosúricos que manejamos son empacana, dapagliflozina, independientemente de la glicada. Es decir, si yo tengo un paciente diabético de alto riesgo, no tiene que haber tenido un evento cardiovascular y quiero prevenirle la insuficiencia cardíaca, acordaos que en el EMPA-REG solo el 10% tenían insuficiencia cardíaca diagnosticada, independientemente de la glicada, aunque tenga una glicada de 6, se le debería asociar un fármaco glucosúrico. Eso se comenta también en las guías del 2021 y lo veis. Si yo llevando estilo de vida y metformina, si yo quiero prevenir la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, debería dar, independientemente del valor de glicada, añadir un SGLT2. Os digo que los 4 glucosúricos analizados protegen de la insuficiencia cardíaca, pero es verdad que la ertugliflozina no reduce el MACE y al no reducir el MACE, dentro de la clase de estos fármacos que debemos usar para insuficiencia cardíaca, está en un escalón algo más inferior. Tanto es así que un algoritmo que hemos hecho la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad de Nefrología, el grupo de nefropatía diabética y algunos endocrinólogos que hemos participado en este algoritmo, de entrada, independientemente del control metabólico, si yo quiero prevenir un paciente con alto riesgo cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, que la veis aquí, en amarillo también la enfermedad renal, daríamos SGLT2 y nos volvemos a decantar por los 3 SGLT2 que reducen también MACE. En el 2016, después de que en el 2015 se presentase en Estocolmo el estudio EMPA-REG, donde se vio que la empagliflozina reducía la hospitalización por insuficiencia cardíaca, se recomienda en todo diabético y enfermedad cardiovascular, porque en aquel momento todos los pacientes incluidos en el EMPA-REG tenían un evento cardiovascular previo, se aconsejaba dar un SGLT2, en ese caso la empagliflozina. Como solo había un estudio, el nivel de recomendación era 2A-B. Carlos, ves concluyendo, por favor. Sí. Se han intentado hacer estudios también en pacientes que no son diabéticos y esos han sido solo con insuficiencia cardíaca, el EMPERO con empagliflozina y el DAPA,
HF, donde aproximadamente el 50% tenían diabetes de entrada y en ambos se redujo un 26% la mortalidad cardiovascular con hospitalización con insuficiencia cardíaca. Eso se vio tanto en la población que tenía diabetes conocida como no conocida. Tanto es así que ya la FDA y la EMA recomiendan, por esos dos estudios, tanto DAPA o empagliflozina, poder manejar en pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida el dapagliflozina independientemente de que sean o no diabéticos. Y si damos dapagliflozina en el estudio DAPA-HF, tenemos la ventaja de que hacemos también una prevención en los pacientes no diabéticos de que aparezca una diabetes de nuevo. Todo ello más allá del control glucémico. Por eso, del nacimiento que los glucosídicos nacieron en endocrinología, se han adoptado por cardiología y nefrología por el resto de efectos, además de los metabólicos. Aquí lo veis que en verde, en insuficiencia cardíaca, los que están reconocidos son todos los glucosúricos. Y como mensajes para causa, tenemos que tener, pacientes que tengáis ingresados con insuficiencia cardíaca, tenéis que tener precaución con algunos DPP4, la saxagliptina está contraindicada y la logliptina hay que estar atentos a ella. Cuidado con la insulidoterapia, que puede agravar la insuficiencia cardíaca, y contraindicación de pioglitazona si hay insuficiencia cardíaca. En pacientes con diabetes tipo 2 de alto riesgo cardiovascular, para prevenir la insuficiencia cardíaca, aunque no la tengan diagnosticada, debemos dar cualquier ISGLT2. Hoy tiene un efecto de clase, los 4. En insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y lo que es importante, sin diabetes tipo 2, tenemos actualmente eficacia de DAPA y empagliflozina. Está pendiente de publicarse este año un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada con empagliflozina. Veremos los resultados, los tendremos ahora en el 2021. Y acordaros que los glucosúricos que nacieron en endocrinología solo para tratamiento para la diabetes se han adoptado en cardiología y nefrología para nuevas indicaciones. En estos momentos, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No sabemos qué ocurrirá con la preservada y también por nefrología en la enfermedad renal crónica. Y acordaros que si no fuera por la gran variabilidad clínica entre los pacientes, la medicina podría ser considerada como ciencia y no como arte. Y por eso ya os digo la adopción de los ISGLT2 por dos especialidades que al principio pensábamos que no iban a tener tanta importancia y actualmente los glucosúricos probablemente los utilicéis más en cardiología y en nefrología que probablemente en endocrinología. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos ya rápidamente a la siguiente sesión. Recordad, al final haremos un pequeño turno de preguntas. Si tenéis cualquier duda, podéis hacer preguntas en el chat de la página web de la Sociedad Valenciana de Cardio. Vamos con la segunda ponencia, que será a cargo del doctor Marco Montomoli, que es nefrólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia y es secretario también de la Sociedad Valenciana de Nefrología y también es coordinador del grupo de jóvenes de la Sociedad Española de Nefrología. Bueno, va a hablar de la parte renal y parte cardíaca. Son dos amigos o enemigos, según como lo queramos ver. Nosotros con los nefrólogos somos muy amigos y de hecho este webinar también va a estar colgado en su página web, en la página web de la Sociedad Valenciana de Nefrología, y espero que muchos nefrólogos también aprendan, como estamos aprendiendo nosotros, de lo que se está comentando en esta sesión. Adelante, Marco, cuando puedas. Muchas gracias. Inicio diciendo que me permito un paralelismo, espero que los cinéfilos no se lo tomen en serio, y es respecto a una peli de hace 50 años, que Dos en las carreteras. Es una peli que habla de un matrimonio, de cómo inicies con mucha pasión, complicidad, cariño, pero a lo largo del tiempo se va deteriorando con egoísmos, traiciones, reproches. Y esta es un poco la historia del corazón y riñón. Los órganos que si funcionan bien trabajan en simbiosis, cada uno con sus funciones, pero es verdad que cuando uno se daña
inicia un círculo vicioso que aumenta muchísimo lo que es la morbimortalidad del paciente y afecta muchísimo su calidad de vida. En la peli se deja un escenario abierto, se concluye diciendo que probablemente con sus altos y bajos esta pareja deberá aprender a aguantarse y desafortunadamente llega a pasar lo mismo con las enfermedades renal crónicas, la insuficiencia cardíaca. Pero es verdad que hay una serie de tratamientos beneficiosos por la insuficiencia cardíaca en población general y mi único punto a tratar en esta sesión es si estos tratamientos beneficiosos por la población general también pueden serlo para los pacientes con enfermedad renal crónica. Ya hemos hablado de prevalencias, tanto en la introducción como con el doctor Morillas, por lo cual solo una pincelada sobre la enfermedad renal crónica en las viñetas azules. Efectivamente, hasta el 50% de la población con insuficiencia cardíaca puede sufrir también de enfermedad renal crónica. Y cuando hay enfermedad cardiovascular y diabetes, casi se puede dar por asumidos que el paciente tenga también enfermedad renal crónica, hasta el 76% de la población. ¿Y por qué esto es importante? Porque impacta de forma lineal con lo que es la supervivencia del paciente. O sea, mientras va disminuyendo lo que es el filtrado glomerular estimado, o sea, que la enfermedad renal crónica empeore, disminuye lo que es la supervivencia del paciente. Además, tanto cuando se reduce el filtrado glomerular estimados, o sea, la enfermedad renal crónica pasa a ser de estadios más avanzados, 3, 4, 5, aumenta el número de hospitalizaciones y de la misma manera lo hace cuando aumenta lo que es otro factor de progresión de enfermedad renal crónica como es la proteinuria. A más proteinuria, más hospitalizaciones. Y un dato que no deberemos olvidarnos, sobre todo nosotros nefrólogos, es que la insuficiencia cardíaca tiene una correlación directa, es un factor independiente ajustado por todas las demás variables sobre lo que es el deterioro del filtrado glomerular. En la población sana es esperable que a partir de los 40 años haya una reducción de alrededor de 1 mililitros minutos año del filtrado glomerular estimado, pero en pacientes con insuficiencia cardíaca, esto aquí pongo unos datos de lo que es el estudio GISI, un estudio italiano. Cada año, pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener un deterioro de la función renal de hasta 3 mililitros minutos. Y en una población también controlada, como es lo de un ensayo clínico randomizado, me refiero a uno de los últimos publicados, que es el Emperor Reduce, con empagliflocinas en pacientes con insuficiencia cardíaca, en el grupo control, con el tratamiento mejor esperable entonces, los pacientes deterioraron 4 mililitros minutos en un seguimiento mediano de 16 meses. O sea, es un problema importante la combinación de estas dos síndromes. ¿Cuál es el tratamiento actual considerado óptimo por los pacientes con la insuficiencia cardíaca? Se basa sobre lo que son fármacos clásicos, como son los beta bloqueantes, los antagonistas del mineral corticoides, los YKR2, a lo que se han añadido en los últimos años nuevos fármacos, como de una parte son los inhibidores de la neopralisina, los ARNIs, el sacubitril/valsartán, para entendernos, y todo lo que es otra clase de fármacos que son inhibidores de los SGLT2. ¿Y por qué estos fármacos se llaman de forma, yo diría también un poco así, muy visiva, los 4 fantásticos? Porque cuando se realizó una metaanálisis sobre los últimos 2 estudios publicados, el DAPA-HF y Emperor Reduce en insuficiencia cardíaca con SGLT2, se vieron que los pacientes que llevaban estos 4 fármacos ganaban de años libros de eventos, entendiendo eventos como muertes cardiovasculares, hospitalizaciones, entre 4 o 6 años según la edad del paciente. Ahora, todo esto vale también por los pacientes con enfermedad renal crónica. Yo diría que con estas diapositivas podría casi cerrar la sesión, porque no cabe dudas que hasta filtrados glomerular de 30, todos los fármacos que hemos hablado antes, que son el tratamiento gold standard para la insuficiencia cardíaca, valen también por los pacientes con enfermedad renal crónica. Es verdad, con filtrados inferiores a 30, y esto es una cosa muy recurrente en nefrología, perdemos muchas evidencias, solo podemos basarnos en el subanálisis, en estudios retrospectivos, por lo cual los datos no son tan sólidos. Pero a pesar de estos,
y estos son datos que se refieren a una época previas a lo de los SGLT2 y de los ARNIs, porque recoge datos de pacientes entre el 2013 y el 2015, 851 pacientes dados de altas de un hospital inglés con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica o insuficiencia renal aguda. Podemos ver, sin ir a esta poca evidencia, que sería la enfermedad renal crónica avanzada, pero quedándonos en una enfermedad renal crónica moderada, que es el estadio 3, bien, solo un paciente sobre 4 llevaba lo que era el tratamiento óptimo de entonces, quiere decir, mineralocorticoides, YKR2 y un beta bloqueantes. Aquí unas pinceladas solo para confirmar cómo la mayoría de estos fármacos tienen evidencias de eficacias en pacientes con enfermedad renal crónica. Diría, sobre los beta bloqueantes, probablemente donde tenemos los datos más contundentes, el metoprolol, en un estudio clínico randomizado, el MERIT-HF, demostró reducción de los eventos de la mortalidad, no solo en pacientes con enfermedad renal crónica, pero en un análisis estratificadas por filtrado glomerular, justo los pacientes con filtrado glomerular más reducidos en lo que más se beneficiaban del fármaco. Y hay además fármacos como el carvedilol que se testó en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis y una vez más demostraron beneficios en reducción de la mortalidad. He puesto también unas coletillas en este grupo porque el ivabradina es un fármaco que tiene como indicación insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en pacientes con una frecuencia cardíaca más de 70 a pesar del beta bloqueo. En un estudio clínico randomizado, también en este caso los SHIFT, se demostró beneficios en pacientes renales con una creatinina hasta de 2,5. Son conceptos similares tanto en los YEHAS y ARA2. Los ARA2 llegan a demostrar beneficios en pacientes que se incluyeron en los ensayos clínicos con filtrado glomerular inferior a 30 por una creatinina de alrededor de 3 y lo mismo llega a pasar la espironolactona y la quinolonona. Es verdad que estos últimos dos fármacos, el gran problema que tienen, de una parte, el deterioro la reducción del filtrado glomerular estimado en el momento de la introducción del fármaco, el gran riesgo de hiperpotasemia. Pero sobre todo, sobre lo que es el primer punto, la reducción del filtrado glomerular, hay que decir que estos fármacos demostraron el valsartán, lo que es el VAL-HFT y el SOLT, que es un estudio que se hizo con enalapril. Estos fármacos demostraron que a pesar del descenso inicial del filtrado glomerular estimado en el momento de la prescripción, se mantenía lo que era el beneficio cardiovascular de los pacientes. Por lo cual, si queremos un poco traducir lo que he dicho ahora en un gráfico ilustrativo, lo de la derecha sería, podemos ver, en los pacientes sanos es esperable, en la línea verde, que haya una progresión muy lenta de la enfermedad renal crónica, más o menos 1.000 litros minuto, como hemos dicho, año, por lo cual el riesgo de eventos cardiovasculares como hospitalizaciones y muertes cardiovasculares es muy baja. En el extremo opuestos tendríamos los progresadores rápidos y en el medio los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos 2,5 3 mililitros años que van empeorando a nivel de evolución de enfermedad renal crónica. La idea con la introducción de un YECA o ARA2 o en general todos los fármacos que bloquean el sistema renina, angiotensina, aldosterona es desplazar esta curva hacia abajo. O sea, perderemos algo a nivel de filtrado glomerular estimado, pero también reduciremos lo que es el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Llegando a los nuevos fármacos, en un estudio, el Paradigm Trial, que demostró, ya sabemos todos, imagino, beneficios cardiovasculares en los pacientes con insuficiencia cardíaca en fracción de eyección reducidas. Cuando se realizó un análisis, una subanálisis sobre los pacientes renales, en este caso tenemos 3.000 pacientes con filtrados glomerular estimados entre 30 y 60, realmente tendríamos unos datos con un filtrado glomerular un poquito más bajo. Podemos ver que no hubo diferencias en el conseguir lo que era el endpoint primario, este combinado famoso de número de hospitalizaciones y muertes cardiovasculares. Y un discurso similar sobre los SGLT2. Ya hemos hablado de estos fármacos en la charla anterior, demostraron sus beneficios cardiovascular en pacientes diabéticos, el Decler, el Empareg, el Canvas, demostraron beneficio renal en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en el Credence, el DAPA-CKD, pacientes donde la mayoría de los pacientes incluidos en el ensayos clínicos tenían una enfermedad renal crónica establecidas, pero en los últimos 2 años se han sacado estudios con pacientes con insuficiencia cardíaca.
Y es verdad que en los primeros dos estudios que se sacaron, el DAPA-HF, el EMPEROR-Reduce, a pesar de incluir pacientes con enfermedad renal crónica, la mediana de filtrado glomerular estimulada era muy alta, que es decir, los pacientes no tenían mucha enfermedad renal crónica. Un último ensayo clínico que acaba de publicarse hace relativamente poco, el SOLOIST, incluyó pacientes con más enfermedad renal crónica y además se va un poco diferenciando de los estudios anteriores porque incluyó pacientes con insuficiencia cardíaca en fase aguda, que es el tratamiento ya se ponía durante la hospitalización a los pocos días. Cuando vamos a analizar los datos renales de estos estudios, como podemos ver, se demostró el beneficio cardiovascular también en pacientes con enfermedad renal crónica, tanto el EMPEROR como el DAPA-HF, como el último, que es el SOLOIST. Pero estas últimas dos categorías de fármacos no solo tienen beneficios cardiovasculares, que sí, no solo reducen lo que es el ingresos por las hospitalizaciones y los eventos, las mortalidades cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero también han demostrado reducir lo que es la progresión de esta enfermedad renal crónica que tanto nos preocupa en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto es un análisis post-hoc del PARADIGM, donde podemos ver cómo hay un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica. También se hizo un análisis exploratorio de un endpoint combinado, que sí, un deterioro de función renal más del 50% respecto al basal o lo que es una enfermedad renal crónica terminal, y se vio que efectivamente este fármaco puede reducir este tipo de eventos. Y cuando hablamos de los SGLT2, os he comentado que el Credence, el DAPA-CKD demostraron beneficios renales en pacientes con diabetes y sin diabetes, pero en el EMPEROR-Reduce, donde los pacientes incluidos tenían insuficiencia cardíaca, una vez más, también este fármaco redujo lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica. Para ir concluyendo, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, como os digo, hasta enfermedad renal crónica estadio 3, los fármacos son seguros, perdemos un poco de evidencias en los estadios 4 y 5, y sí que merecería la pena hacer unos matices sobre lo que es el ajuste del fármaco. En concreto, acordaros que el LARNI merecería la pena por una enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, que es infiltrado menor de 30, iniciar con las dosis más bajas posible. Los fármacos, los mineralcorticoides, en ficha técnica, a pesar que después en la práctica clínica se suelen utilizar, en ficha técnica la espironolactona está contraindicado con enfermedad renal crónica moderada, el eplerenona con enfermedad renal crónica grave. Y cuando hablamos de los SGLT2, en España en este momento la dapagliflozina ya tiene indicación por insuficiencia cardíaca, no hablo de diabetes, ya tiene indicación por insuficiencia cardíaca hasta un filtrado glomerular de 30 mililitros minutos metro cuadro, mientras el empagliflozina, si estamos pendientes, yo creo que en ficha técnica se refleje la bondad del estudio del EMPEROR-Reduce. Y la otra pregunta que deberemos contestar en los próximos meses, años, esto es muy bonito en la teoría, pero después en la práctica clínica cuesta pautar estos 4 fármacos en los pacientes, aún más si estos pacientes son pacientes renales. Esta es una actualización de lo que es el consenso del 2017 de la JAC, donde en este caso se recomienda iniciar con un DIECA-HORA2 o teniendo en cuenta las evidencias que tenemos directamente o el sacubitril/valsartán y un beta-bloqueantes. En la fase aguda siempre hay que recordar que normalmente los DIECA-HORA2 y los sacubitril/valsartán se toleran mejor cuando el paciente es un poco más congestivo. Los beta-bloqueantes el paciente debería ya estar estable y ya en el segundo escalón deberíamos intentar introducir los otros fármacos salvavidas, los SGLT2, los mineralcorticoides. Es importante como matices decir que no es mejor intentar introducir los 4 fármacos sin obsesionarse con titular el fármaco hasta dosis máximas, y es importante en la fase de titulación un estricto control del paciente, sobre todo con fármacos como los DIECA-HORA2 y los mineralcorticoides, por el riesgo de hipercalemias y también por lo que es un deterioro de función renal. Sobre esto comentar que en concreto los mineralcorticoides se recomienda repetir una analítica los 2-3 días y a la semana, desde ahí de forma mensual. Para concluir, los pacientes renales se benefician de fármacos que reducen la mortalidad y el número de hospitalizaciones, y en unos casos es esperable además un beneficio renal añadido. Es fundamental un seguimiento estricto de estos pacientes para conseguir titular
o introducir los fármacos salvavidas minimizando las complicaciones. Yo creo un guiño tanto a los médicos de atención primaria como a los cardiólogos. Estos pacientes se van de altas con los 4 fármacos porque esto es un poco la tendencia, porque los ensayos clínicos apoyan la introducción precoz de este tipo de fármaco. Los pacientes renales se benefician de esta filosofía, pero hace falta seguirlos para poder titular y para poder evitar las que son las complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por atenderte al tiempo y por aclararnos muchas dudas. Luego, las que vayan surgiendo en el chat o las que tengan los ponentes, haremos una pequeña turno de preguntas, como hemos comentado antes. Y por último, el doctor Juan Cosín. Juan Cosín es cardiólogo, jefe de sección del Hospital de Cardiología del Hospital Arnau de Vilanova y es el presidente de las antiguas secciones, ahora áreas de conocimiento de la cardiología clínica de la Sociedad Española de Cardiología. Y va a hablar de una parte, de una comorbilidad que muchas veces no tenemos en cuenta, más en cardiopatía isquémica, pero menos en insuficiencia cardíaca, que es la dislipemia. Adelante, Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias por la invitación, a ti, a la Sociedad Valenciana de Cardiología, a Novartis por la financiación del curso y muchas gracias muy especialmente a todos ustedes que están al otro lado de la pantalla prestando atención a la sesión. El título de la charla es el manejo de las dislipemias en el paciente con insuficiencia cardíaca y bueno, este es mi conflicto de interés en relación con esta charla. Y he dividido la charla en 3 partes. Primero, el manejo de la dislipemia en la prevención de la insuficiencia cardíaca. Después, el manejo de la dislipemia en el paciente con insuficiencia cardíaca como parte de su tratamiento. Luego, por último, una última parte en la que hablaré de las novedades en el manejo de las dislipemias. Sabemos desde hace mucho tiempo, y estos son datos del PRUVIT y del TNT, cuando se hacían subanálisis de estos estudios, que recuerden, era en pacientes con cardiopatía isquémica, ya sea síndrome coronario agudo, el PRUVIT, o síndrome coronario crónico, el TNT, cuando se comparaba una estatina más potente, como era Torva 80, con una estatina menos potente, en aquellos casos que utilizábamos la estatina más potente, cuando analizábamos los ingresos por insuficiencia cardíaca en pacientes con cardiopatía isquémica, pues las estatinas reducían de forma significativa, como pueden ver en ambos gráficos, reducían de forma muy significativa los ingresos por insuficiencia cardíaca. Todo esto se ha metaanalizado, se han cogido los datos de varios estudios, ya digo, en pacientes con cardiopatía isquémica, no con insuficiencia cardíaca, pero ya sea tanto de prevención primaria, es decir, pacientes que todavía no tenían cardiopatía isquémica, como en prevención secundaria, y se analizaron si las estatinas reducían los ingresos por insuficiencia cardíaca y, como pueden ver, había una reducción del 10% en el riesgo de ingresos por insuficiencia cardíaca. No era así con el tema de la muerte por insuficiencia cardíaca, que no era significativa la reducción de este evento. ¿Y qué ocurre? Pasando ya a la segunda parte, ¿qué ocurre con los pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, pues esto se ha estudiado en 2 estudios, el estudio Corona y el estudio GISI-HF. Ambos estudios están hechos con rosuvastatina 10 miligramos y en ambos casos son pacientes con insuficiencia cardíaca, al contrario de lo que les había contado hasta ahora. Pues bien, en el estudio Corona, que es el que ven en la diapositiva, eran pacientes con insuficiencia cardíaca, pero de etiología isquémica, que tenían fracción de eyección por debajo del 40% o por debajo del 35% si estaban poco sintomáticos o en clase funcional 2. Y como pueden ver en la diapositiva, en el objetivo primario del estudio, que era el MACE, no hubo diferencias significativas. Pero analizando lo que fueron los ingresos por insuficiencia cardíaca, cuando se tenía en cuenta el primer ingreso y los reingresos, sí que hubo una reducción con la rosuvastatina entre el 15 y el 20%, según la metodología estadística que se empleaba, entre el 15 y el 20% en el riesgo de ingresos por insuficiencia cardíaca. El GISI es el otro estudio con rosuvastatina en pacientes con insuficiencia cardíaca. En este caso, insuficiencia cardíaca de cualquier etiología, no solo insuficiencia cardíaca
de etiología isquémica, cualquier etiología, fracción de eyección por debajo del 40%, y no hubo diferencias en el endpoint primario, fue la muerte cardiovascular. Y fíjense cómo las causas de muerte tampoco variaron entre ambos grupos, incluso la de empeoramiento, únicamente en la de empeoramiento por insuficiencia cardíaca parece que fue un poco, pero no hubo diferencias. En la conclusión del estudio es que no hubo diferencias en ambos grupos. Por ello, las guías, en la parte superior ven la recomendación de las guías de dislipemia y en la parte inferior lo que dicen las guías de insuficiencia cardíaca. Las guías no se mojan con el uso de estatinas o del tratamiento hipolipemiante en el paciente con insuficiencia cardíaca. Las guías de dislipemias nos dicen que el inicio de tratamiento hipolipemiante no se recomienda en pacientes con insuficiencia cardíaca si no tienen otra indicación para su uso. Y respecto a las guías de insuficiencia cardíaca, lo que nos dicen es que la evidencia no soporta o no da soporte al inicio de estatinas en la mayor parte de pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero si el paciente ya lleva una estatina, ya sea por cardiopatía isquémica o por dislipemia, pues mantengámosla, que ya hemos visto en los estudios que mal no les hace. Y además, como todo, cuando tenemos muchos estudios, al final lo que llegamos es a un metaanálisis que al final nos ayuda para juntar varias respuestas. Se publicó en 2017 un metaanálisis que incluía todos los estudios que habían analizado las estatinas en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, y las conclusiones principales de este metaanálisis vienen en esta tabla. Fíjense, una reducción significativa del 21% en el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca. No hay diferencias significativas en mortalidad total o muerte súbita, pero sí hay una tendencia a menos con el tratamiento activo de estatinas. Por lo tanto, mal no le hace al paciente. Parece, ya digo, no podemos confirmarlo porque no son objetivo primario de ningún estudio, pero sí que había tendencia en la mayor parte de estudios a reducción en los ingresos por insuficiencia cardíaca con las estatinas. Por lo tanto, bueno, si el paciente lo lleva, por favor, manténganlo. Pero lo que las guías nos dicen es no iniciemos tratamientos con estatinas a estos pacientes con única indicación de insuficiencia cardíaca. Y otro rayo de luz o un rayo de esperanza a nuevos tratamientos en el campo de la insuficiencia cardíaca es este análisis que publicó Tony Vallés y Julio Núñez en JACC. Es un análisis del estudio Biostat CHF. Este estudio incluye a más de 2.300 pacientes con insuficiencia cardíaca en empeoramiento, worsening heart failure, y en este subanálisis analizaron cómo se relacionaban los niveles de PCSK9 y de receptor de LDL con los ingresos y la muerte por insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que los PCSK9, lo que hace la molécula de PCSK9 es metabolizar o degradar los receptores del LDL, con lo cual si tenemos mucho PCSK9 tendremos pocos receptores de LDL y entonces los niveles de colesterol plasmático LDL aumentarán claramente. Bueno, pues lo que vieron en este análisis es que había una relación directa entre los niveles de entre los niveles de PCSK9 y los eventos por insuficiencia cardíaca, es decir, a más PCSK9, más ingresos y muerte por insuficiencia cardíaca, y lo contrario, cuanto menos receptores de LDL tenemos, más eventos por insuficiencia cardíaca tenemos, es decir, una relación inversa. Y en esta línea, uno de los nuevos tratamientos que vamos a tener, pero no para insuficiencia cardíaca, sino para el tratamiento de la dislipemia, pero encaminado o cuyo objetivo terapéutico es los niveles de PCSK9, es inclisiran. Inclisiran es una nueva molécula, con un mecanismo de acción muy novedoso porque actúa a través del ARN de interferencia pequeño, se incorpora en estas cadenas y a través del RNA mensajero hace que no se pueda producir las partículas de PCSK9. Con todo ello,
lo que consigue el fármaco es un efecto similar a lo que consiguen pues alirocumab o evolocumab, pero fíjense, estos son datos de los dos estudios de práctica clínica publicados, los dos ensayos clínicos de eficacia publicados con inclisiran, el Orión 10 y Orión 11. Fíjense, reducciones claras del LDL en torno al 56% de media, y lo que es muy importante de este fármaco es que se da una dosis basal, segunda dosis a los 3 meses y posteriormente las dosis cada 6 meses. Esto es como una vacuna del LDL. Nos vacunamos 2 veces del LDL y ya tenemos una reducción del 56%. Y también, muy importante, sin diferencias en los efectos adversos en estos pacientes. Por lo tanto, un fármaco bien tolerado, muy cómodo de utilizar, una inyección cada 6 meses y con una excelente eficacia en lo que es la reducción del LDL. Otra novedad que ha habido y que cada vez se va oyendo más es el tema de las mialgias por las estatinas. Teníamos noción de que prácticamente entre el 20 y el 30% de nuestros pacientes que tomaban una estatina podía desarrollar mialgias, y cada vez hay más evidencia que esto no es así. Hace escasas semanas o escasos días se ha publicado este estudio. Es un estudio británico en el que en pacientes, todos ellos que habían dejado una o más estatinas, se les randomiza a periodos de 2 meses de estatina o placebo. El paciente estaba 2 meses que no sabía lo que tomaba, si estatina o placebo, y al final de esos meses se les hacía un cuestionario sobre calidad de vida y mialgias por estatinas. Si esto se repetía durante un año, es decir, los pacientes pasaban 2 meses con estatina o placebo, los siguientes 2 meses con estatina o placebo, al final del periodo habían estado 6 meses con estatina, atorva 20 y 6 meses con placebo. Pues fíjense que cuando se analiza en los cuestionarios que hacían después de cada periodo los síntomas musculares, las mialgias que habían referido, no hubo ninguna diferencia entre síntomas musculares en general, entre los periodos que llevaban la estatina o los periodos que llevan placebo. Es decir, el paciente que dice que tiene mialgias las tiene cuando toma la estatina y cuando toma el placebo. Pero bueno, si pensamos que las mialgias es un problema para nuestros pacientes, que estoy seguro que un grupo de pacientes con estatinas tendrá mialgias, vamos a tener otra novedad terapéutica en pocos meses, que es el ácido bempedoico. El ácido bempedoico actúa en la misma, cadena que las estatinas, pero un paso por encima, inhibiendo la ATP citrato liasa. Pero este fármaco es un profármaco que para introducirse, para ejercer su efecto farmacológico, necesita una isoenzima específica que solo está en las células hepáticas, no está en las células musculares. Por lo tanto, este fármaco no podrá producir mialgias porque su mecanismo de acción solo lo ejerce en las células hepáticas. Y además consigue reducciones en pacientes junto con estatinas, reducciones de en torno a un 15 o un 20%, en pacientes en monoterapia en torno a un 20, un 20 y pico por ciento, algo más. Y si lo damos junto con ezetimibe, produce una reducción del LDL que puede llegar hasta el 36%. Ya por último, para terminar, ya a más largo plazo, la última novedad en el tratamiento de la dislipemia es el pelacarsen. El pelacarsen es un fármaco con un mecanismo de acción similar al inclisiran, un mecanismo de acción sobre el RNA y que nos ayudará mucho a reducir los niveles de lipoproteína, que ustedes saben que es un factor de riesgo cardiovascular o un marcador de riesgo, no lo sabemos todavía, necesitaremos estos datos, ver si cuando reduzcamos, fíjense, el pelacarsen reduce hasta un 80% los niveles de LPA, veremos si esto es capaz de reducir eventos cardiovasculares. Ya para finalizar y ajustándome al tiempo, quiero dejarles 4 mensajes para la consulta. Las estatinas previenen el desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca. En pacientes con insuficiencia cardíaca, las estatinas no son perjudiciales y además de datos de subanálisis vemos que reducen ingresos. Por lo tanto, si el paciente las lleva, no se las quites. Yo creo que lo de las mialgias podemos tener, o cada vez tenemos más sustento para tener dudas de que realmente las estatinas den todas las mialgias que
parece que en la práctica clínica muchos pacientes se quejan, pero nuevos fármacos para el tratamiento de la dislipemia como inclisiran, ácido empedoico, nos ayudarán con esto, y luego pelacarsen nos ayudará al control de la lipoproteína. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu ponencia, por tu excelente ponencia. Y vamos ahora, tenemos aproximadamente unos 6 minutos para hacer un pequeño turno de preguntas. Recordar que es un programa formativo. Yo creo que, bueno, podemos irnos desde preguntas básicas hasta preguntas más complejas. Pero bueno, si tenéis alguna vosotros, entre vosotros, Marco, Juan, Carlos, o si queréis lanzo yo la primera. Bueno, por orden de ponencia voy a empezar por Carlos. Nosotros los cardiólogos a veces también hacemos de vez en cuando algún diagnóstico de diabetes. Un 10, un 12% de nuestros pacientes a veces no están diagnosticados de diabetes, ingresan por un síndrome coronario agudo o por una insuficiencia cardíaca, y ahí, como sabes, muchas veces hacemos la glicosilada y ya con esto prácticamente tenemos el diagnóstico. En esos pacientes iniciamos tratamiento. Si no lo hacemos con metformina y directamente vamos a un SGLT2 o un análogo del GLP-1, si el paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30, ¿estamos haciendo algún pecado? ¿O tú crees que somos más prácticos si ya pasamos a un fármaco que claramente reduce la mortalidad? ¿O debemos de pasar por metformina, añadir, o nos quedamos más tranquilos si hacemos estéticamente una combinación? Yo creo que sí. Me alegro que diagnostiquéis. Espero que los endocrinólogos hagamos lo mismo y diagnostiquemos más insuficiencia cardíaca en diabetes, que es mucho más elevada de la que estamos diagnosticando. Pero sin duda, si tenéis diagnosticado a alguien por cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, de entrada habría que darle un SGL2 o un GLP-1. Y a lo mejor, si es un problema más agudo, la metformina hay que introducirlo un poquito más tarde, pero sin duda, independientemente de la glicada, porque ninguno de esos dos grupos terapéuticos dan hipoglucemia, se debería ir por lo menos a la alta hospitalaria para evitar la inercia clínica y que no se den fármacos. Yo daría los dos, pero si tuviese que elegir alguno, antes daría un SGLT2 o un GLP-1 y luego introduciría la metformina a lo mejor cuando el paciente esté más estable. Pero de entrada, yo cada vez más veo en mi hospital insuficiencias cardíacas de salida tiene que salirse con ese SGLT2. Juan, ¿quieres comentar algo? Sí, Lorenzo. Yo, ahondando en este tema y un poco siguiendo la charla de Carlos, ¿no? He empezado diciendo que todos los pacientes con diabetes tienen muy alto riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca, ¿verdad, Carlos? Sí. Y luego, en los algoritmos terapéuticos, has dicho que si el paciente tenía alto riesgo de insuficiencia cardíaca, todos tenían que llevar un SGLT2. ¿Por qué en la práctica clínica solo un cuarto, como mucho, de los pacientes lleva un SGLT2? Si las guías lo dicen clarísimo, todos los diabéticos deberían de llevar un SGLT2 prácticamente. Yo creo que la inercia no he traído, pero yo voy analizando en España las prescripciones desde el 2017 hasta el 2020 de SGLT2 y GLP-1. Actualmente se da, y DPP-4, actualmente se dan por cada 10 pacientes, 6 toman un DPP-4, que hemos visto que es neutro, 3 toman un SGLT2 y 1 toma un GLP-1. Esto debe invertirse. Si lo comparamos con el 2017, las cosas están cambiando a bien. Por el 2017 era un 76% tomaban un DPP-4, un 16% un SGLT2 y un 7% tomaba un GLP-1. Tenemos que cambiar las inercias en esto. Da igual que tenga un paciente una enfermedad cardiovascular o no. El que da un DPP-4 da un DPP-4 y el que da un SGLT2 da un SGLT2. Tenemos que cambiar. Yo creo que todo paciente diabético debería llevar un SGLT2 o un GLP-1. Si tú lo has dicho muy claro, los pacientes con diabetes tienen muy alto riesgo de insuficiencia cardíaca, por lo tanto... Han sacado en Cataluña la red de catalana que tienen más de 350.000 diabéticos analizados, y los pacientes de primaria, el 94% tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular. Solo un 6% tienen moderado. Esos de alto o muy alto riesgo cardiovascular deberían llevar lo que tú has dicho, un SGLT2 o un GLP-1. Más fácil dar un SGLT2 porque el GLP-1 tiene el problema que solo se financian si el IMC es mayor de 30, pero sin ninguna duda deberíamos darte. Yo creo que cambiará
y espero que el sorpaso pues, sea en la Sociedad Valenciana de Cardiología nos invite en el 2023 o 2024 y haya más pacientes que tomen ISGLT2 que DPP4 y que el GLP1 esté muy cerca del DPP4. Eso indicaría que los pacientes están mejor tratados y probablemente que tengan menos eventos cardiovasculares. Sobre esto creo también añadir, porque así acabamos de hacer un mensaje para llevar a casa sobre la eficacia de estos fármacos. De verdad que yo creo que a veces también el tema de tener enfermedad renal crónica ha sido un freno en pacientes con diabetes, porque hasta hace poco, realmente la ficha técnica en parte son bastante restrictivas, pero la bondad de estos fármacos en los últimos estudios, el Credence, el DAPA-CKD, yo creo que ya lo estamos haciendo en la práctica diaria, pero se bajará lo que es la posibilidad de prescribir este fármaco hasta filtrado glomerular de 30 en paciente con diabetes, abrirá un poco los abanicos, porque el mensaje por quien prescribe es que este fármaco es seguro también en presencia de una enfermedad renal crónica que muchas veces puede dar un poco de miedo al prescriptor sobre lo que son los efectos adversos. Y luego es que nos fijábamos mucho en la numeritis de la hemoglobina glicosilada, ya menor filtrado glomerular, menos potencia hipoglucemiante. Entonces, si tú buscabas un SGLT2 con un filtrado de 33, iba a bajar muy poquito la glicada, a lo mejor una décima o 2 décimas de punto, pero sí que mejoraba mucho los eventos cardiovasculares y renales. Entonces, debemos cambiar esa parte de control metabólico por el control global del paciente y, sobre todo, cardiovascular y renal, que es lo que más nos importa. Una pregunta muy práctica para Marco. Desde el punto de vista, el manejo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, más o menos, lo tenemos bastante controlado hasta que llegamos a un punto en el que el paciente está alrededor de 30 de filtrado, entre 15 y 30, que ahí un poco cuando nos tambalean las piernas y decimos, uy, ¿qué añadimos? ¿Qué tal? Desde el punto de vista práctico, antagonista de mineralocorticoide, lo has comentado muy bien, sacubitril/valsartán, ¿tenemos que tener alguna precaución especial más allá del control del potasio en un paciente con un filtrado alrededor de 30, entre 20 y 30, 35? Sacubitril/valsartán por ficha técnica se puede prescribir, no hay ninguna limitación. Entonces, lo único que realmente se recomienda es la titulación a la baja. Quiere decir, hay que iniciar con una dosis, la dosis más baja, que 24-26, 2 veces diario. Son fármacos que han demostrado sus beneficios, por ejemplo, en concreto el sacubitril/valsartán, a pesar de la dosis máxima, que si no hace falta conseguir dosis máximas, por lo cual iniciar con la dosis más baja para que el paciente lo tolere, sobre todo por la hipotensión más que por la hiperpotasemia. Y sobre la hiperpotasemia, yo también me gustaría insistir que no sea un limitante a veces de la introducción de fármacos salvavidas, que es decir, las últimas guías, tanto las guías americanas, pero también una guía muy nefrológica como es la KDIGO, ¿verdad? Que habla de hipertensión resistente, pero se podría trasladar a la insuficiencia cardíaca, nos dice claramente que hay determinados fármacos que deberíamos intentar mantener a pesar de la hiperpotasemia. Y el manejo de la hiperpotasemia en los últimos años ya tiene un abanico de posibles remedios que son de la indicación de las dietas, que entre comillas, esto sí que podríamos hablarlo en otro contexto, pero ya hay muchos quelantes que pueden ayudarnos a controlar la hiperpotasemia sin tener que suspender al paciente o evitar de introducir al paciente un fármaco que pueda prevenir una mortalidad y ingresos hospitalarios. Por lo cual el mensaje es iniciar con sacubitril/valsartán con dosis bajitas. El potasio, deberíamos buscar remedios alternativos para poderlo controlar sin suspender el tratamiento. Es verdad que cuando vamos a mineralocorticoides, si hay hiperpotasemia, no se pueden introducir, está claro. Y es verdad que entre 15 y 30 la ficha técnica tampoco nos ampara mucho. En futuro, quién sabe que pueda haber una respuesta en este sentido, porque se acaba de publicar un estudio sobre un mineralocorticoide no esteroideo, que es la finerenona. El estudio no se hizo sobre pacientes con insuficiencia cardíaca, pero sí que se hizo en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica establecida y los beneficios cardiovasculares y renales fueron claros. Además, a expensas de muy poca hiperpotasemia, que es un poco el mensaje. Yo sé que hay ensayos clínicos sobre pacientes con insuficiencia cardíaca que si confirman lo que es el beneficio del estudio hecho en pacientes renales diabéticos, podría ser una herramienta más, porque efectivamente el número de hiperpotasemias era muy reducido. Gracias, Marco.
Y última pregunta para Juan. Un poco critícame un poco los ensayos clínicos relacionados con el uso de estatina en paciente con insuficiencia cardíaca. Yo, por pensar, la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca que vemos tienen cardiopatía isquémica. Ahora, con el tema de la diabetes, los pacientes con insuficiencia cardíaca, muchos vendrán de la diabetes y necesitarán estatinas. ¿Por qué en esos ensayos clínicos las estatinas no se han comportado como mejoría pronóstica? Es un mensaje, y bien lo has dicho al final, como mensaje para llevar a casa, no hay que quitar las estatinas si ya lo llevan, y probablemente... Otro tema es, por ejemplo, el GC lleva la mitad de población o más era insuficiencia, miocardiopatías dilatadas no isquémicas, lo cual no tiene mucho sentido tal vez en este contexto. Luego también los endpoints, ¿no? Cuando estamos hablando de estudios de insuficiencia cardíaca, el endpoint que estamos utilizando últimamente es ingresos por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, ¿no? Y estos estudios, por ejemplo, el Corona era el MACE clásico, entonces... no estamos buscando esto, no estamos buscando otra cosa. Tal vez si se hubiese metido los ingresos por insuficiencia cardíaca como un objetivo primario del estudio, sí que podía haber salido, ¿no? Con lo cual, nos quedamos así un poco, nos quedamos defraudados, ¿no? Cuando salieron estos estudios, pero bueno, es lo que tenemos y al final yo creo que ahí ya no se va a investigar más. Y luego otro aspecto que no he comentado, los PCSK9, el Fourier y el Odyssey Outcomes, no analizaron, bueno, sí, no hay ningún subanálisis específico de esto, pero sí que se puede ver el objetivo o los ingresos de insuficiencia cardíaca y no hubo diferencias entre la rama de Aliro y placebo o Evolocumab y placebo. Pero son estudios muy cortos estos, los de el Odyssey y el Fourier. Por lo tanto, tampoco nos sirven para sacar conclusiones sobre esto. Pero, bueno, yo creo que el mensaje que tiene que quedar es que si pasa algo es que reducen ingresos, las estatinas en insuficiencia cardíaca, que no aumentan mortalidad, no aumentan complicaciones, no empeora el pronóstico y mantengámoslas. O sea, si el paciente nos viene ya con la estatina, mantengámosla. Y si tiene una hipercolesterolemia o tiene enfermedad coronaria asociada, pues yo creo que hay que utilizarla. Y producen, como bien has comentado, y la verdad que me ha gustado mucho el estudio que has presentado, que se ha publicado recientemente, producen pocas mialgias, aunque pensemos ese paciente con insuficiencia cardíaca que se queja de muchas cosas, a veces le achacamos a las estatinas y como tú has comentado, la verdad que en este estudio bastante ingenioso, ¿no? Se ha comentado que prácticamente era lo mismo que el Británico, placebo, como ¿no? todos los estudios hecho en primaria y en Reino Unido. Y cuando vamos a las series, al final hablan de entre un 20 y un 30% de mialgias por estatinas. Luego te vas a los ensayos clínicos y no pasa el 5% cuando están muy bien estudiados esos dolores y muy bien puestos. Pero cuando te vas a la vida real y un paciente que se ha dejado más de una estatina por mialgias, como es este estudio, le vas cambiando estatina, placebo, estatina, placebo, estatina, placebo, al final se queja siempre. O sea, no, se queja con la estatina y se queja con el placebo. Por lo tanto, tenemos que ser cautos a la hora de quitar estatinas. Lo que no podemos es, vamos, si un paciente se queja de dolores, tiene las tecas altas, son dolores escapulares, dolores claros, pues hagamos una prueba, interrumpamos la estatina unas semanas, 2-3 semanas y veamos a ver si las mialgias mejoran. Pero si no mejoran, reiniciémoslas porque las mialgias por estatina son mucho menos frecuentes de lo que pensamos de la práctica clínica, que al fin y al cabo un paciente se queja de cualquier cosa, lleva una estatina y la culpa es de la estatina y no, eso no tiene que ser así. Antes de tener una pregunta a los que habéis adoptado a los glucosúricos, ¿qué esperáis, Lorenzo y Juan, del estudio de empagliflozina con una fracción de eyección preservada? ¿Hacer futuro inmediato? ¿Qué pensáis que puede ocurrir? Cualquiera de los dos. Yo Pues soy bastante positivo en este ensayo clínico. Yo creo que, no sé, a ver, no sé lo que dirá Juan, pero yo creo que sí, que va a ser un estudio positivo para este fármaco.
¿Tú qué opinas? Yo, ¿qué te voy a decir? Pues que nos hemos llevado tantas desilusiones con la preservada que hasta el último día soy muy escéptico. Si tuviera que apostar, probablemente diría que, como dice Lorenzo, que sí, que esperamos, pero yo creo que son más las ganas que tenemos que salga algo claro y luego que vemos que los pacientes que la llevan mejoran mucho de la congestión. Y el problema que hay con la preservada muchas veces es la congestión. Por lo tanto, bueno, pues podemos llevarnos una alegría. Pero vamos, nos hemos llevado tantas tortas que hasta que no corten el rabo, ¿no? Mm. Bueno, esto queda grabado aquí, luego lo revisaremos cuando salga el ensayo. Nada, agradeceros a los tres ponentes vuestras ponencias tan buenas. Agradecer también a la Sociedad Valenciana de Cardiología este plan de formación, a los coordinadores, a Julio Núñez, a Alfonso Valle, que está también detrás de todo esto, a Novartis, que de una manera prácticamente no se habla de sus fármacos muchas veces y estamos aquí detrás de esa formación. Y nada, a todos vosotros que estáis conectados ahí a estas horas de las 7:40 de la tarde, muchas gracias y os esperamos al próximo webinar de ICE Challenge. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta ahora. Gracias. Hola.